Durante siglos, se les ha visto como las bestias invencibles del campo de batalla, gigantes armados con colmillos y corazas, capaces de aplastar ejércitos enteros con su sola presencia. Pero, ¿y si te dijera que los elefantes de guerra no eran tan efectivos como se cree? ¿Y si Cartago, la gran potencia rival de Roma, cometió un error al basar parte de su estrategia militar en estas criaturas majestuosas? Hoy analizaremos a fondo uno de los elementos más icónicos de la historia militar antigua, los elefantes de guerra de Cartago, su origen, su función, su impacto, y por qué podrían haber sido una de las apuestas más sobrevaloradas en la historia de la guerra. Cartago, situada en el norte de África, fue una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Fundada por los fenicios alrededor del año 800 a.C., Cartago creció hasta convertirse en una potencia naval y comercial que rivalizó directamente con la República Romana. Los elefantes de guerra comenzaron a usarse en el contexto cartaginés como parte de una estrategia para contrarrestar la infantería pesada romana. Inspirados por las tácticas de los reinos helenísticos, como los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Asia, Cartago vio en los elefantes un arma psicológica y física formidable. La especie que empleaban no era el elefante asiático ni el enorme elefante africano de sabana, sino una subespecie local conocida como el elefante del norte de África, hoy extinto. Eran más pequeños que sus primos de otras regiones, pero mucho más fáciles de entrenar y transportar. Bajo el mando de líderes como Amílcar Barca y su hijo Aníbal, los cartagineses integraron elefantes en su ejército regular. Su presencia sería fundamental durante las guerras púnicas, en especial en la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal los llevó a través de los Alpes en una de las hazañas más legendarias de la historia militar. Los elefantes no solo eran empleados para aterrorizar al enemigo, también se usaban como animales de carga, ayudando a transportar pertrechos, alimentos y armas en campañas largas. Su versatilidad los hacía muy útiles, pero a la vez, su mantenimiento representaba una carga logística enorme. Se necesitaban toneladas de comida diaria por cada elefante, además de agua y cuidados médicos especializados. Esto significaba que el ejército debía moverse con lentitud o dejar grupos de apoyo detrás, lo que comprometía la movilidad. El entrenamiento de un elefante de guerra comenzaba desde pequeño. Se les acostumbraba al ruido, a la presencia humana y a obedecer órdenes mediante señales visuales o auditivas. En combate, el animal era montado por un mahout o conductor, que lo guiaba y controlaba con una vara o un gancho. Algunos elefantes también portaban una torre sobre su lomo desde donde luchaban 1 o 2 soldados. En batalla, los elefantes podían cumplir diferentes funciones: romper líneas de infantería, sembrar el pánico, proteger los flancos o incluso actuar como barrera móvil. La idea era usarlos al inicio del enfrentamiento para desorganizar al enemigo, obligarlo a dispersarse y luego rematarlo con la infantería pesada o la caballería. Pero este enfoque dependía enormemente del terreno. En suelos pantanosos, montañosos o cubiertos de obstáculos, los elefantes eran casi inútiles. Tampoco respondían bien al fuego, al olor de la sangre o a ruidos intensos, factores que abundaban en batalla. Si se descontrolaban, podían causar más daño a sus propias filas que al enemigo. Había incluso tácticas de emergencia para matarlos rápidamente si entraban en pánico. Un ejemplo claro ocurrió en la batalla de Rafia en el año 217 a.C., donde Ptolomeo IV de Egipto enfrentó a Antíoco III de Siria. Allí se utilizó una gran cantidad de elefantes, pero los resultados fueron caóticos. Muchos elefantes, al ver morir a otros, entraban en pánico y retrocedían desbocados, aplastando a sus propios aliados. Los elefantes fueron usados por muchas culturas, pero pocos los convirtieron en el núcleo de su estrategia militar como Cartago. Roma, por el contrario, construyó su poderío en la disciplina de su infantería y en la adaptabilidad táctica. Mientras los cartagineses confiaban en el terror inicial de una carga de elefantes, los romanos desarrollaban constantemente nuevas estrategias para neutralizarlos. En la batalla de Zama, por ejemplo, Escipión el africano ordenó abrir sus filas en el momento justo, dejando que los elefantes pasaran entre ellas sin causar bajas significativas. Luego, los animales fueron atacados por los flancos y eliminados. Además, los romanos implementaron tácticas de guerra psicológica, como el uso de ruidos fuertes o fuego para espantar a los elefantes. En muchas ocasiones, la caballería ligera también se utilizaba para hostigarlos y redirigirlos. Incluso llegaron a copiar la idea de usar elefantes, pero nunca los consideraron esenciales. Si comparamos a los elefantes con otras armas psicológicas del mundo antiguo, como los carros de guerra hititas o las falanges macedónicas, encontramos que cada una tenía ventajas y desventajas, pero pocas eran tan impredecibles como los elefantes. Aunque los elefantes de guerra marcaron una época, su influencia directa fue más simbólica que táctica. La travesía de Aníbal por los Alpes quedó grabada en la historia como una hazaña épica, pero en términos militares, el sacrificio no fue rentable. De los 37 elefantes que iniciaron la travesía, solo unos pocos llegaron a Italia, y la mayoría murió antes de entrar en combate. En otras campañas
campañas, como la batalla de Trebia o la del lago Trasimeno, los elefantes sí participaron activamente, pero no fueron el factor decisivo. En Zama, como ya mencionamos, su uso fue un fracaso. Roma al final ganó la guerra no por tener mejores armas, sino por aprender más rápido y adaptarse mejor. A largo plazo, la derrota de Cartago y la desaparición del elefante norteafricano pusieron fin al uso de estos animales como fuerza militar en el Mediterráneo occidental. En Asia, sin embargo, su uso continuó por varios siglos más, especialmente en la India y el sudeste asiático, donde el entorno era más favorable y las culturas estaban mejor adaptadas a ellos. Uno de los mitos más persistentes es que los elefantes eran imposibles de detener. En realidad, cualquier ejército que tuviera experiencia y mantuviera la calma podía neutralizarlos. Los romanos, por ejemplo, llegaron a entrenar unidades específicas solo para enfrentarlos, con lanzas largas y escudos reforzados. También se cuenta que Aníbal cruzó los Alpes montado en su elefante personal, llamado Surus. Algunos lo describen como un elefante asiático, regalo de los Ptolomeos de Egipto. Aunque no hay pruebas definitivas, Surus representa la tenacidad de Aníbal y ha sido inmortalizado en libros, películas y estatuas. Hay fuentes que sugieren que se les daba vino o hierbas para aumentar su agresividad o reducir el miedo. Y por supuesto, aunque parezca increíble, este tipo de guerra psicológica era más común de lo que se cree en la antigüedad. Los elefantes de guerra de Cartago son un símbolo de una era fascinante y violenta. Representan el deseo de dominar por medio del miedo, de usar la naturaleza como aliada en el campo de batalla. Pero también nos muestran los límites de la fuerza bruta y el peligro de confiar en estrategias espectaculares, pero poco efectivas a largo plazo. Su historia es la de una promesa rota. Lo que comenzó como una revolución militar terminó siendo una nota al pie de página en la caída de una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. La lección es clara. Incluso las armas más impresionantes necesitan inteligencia, estrategia y adaptación para triunfar. ¿Fueron los elefantes una genialidad olvidada o un error costoso? ¿Habría cambiado la historia si Cartago hubiera invertido más en infantería, en caballería o en tecnología? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más videos.